Buenos días, bienvenidos sean todos aquí a otro programa de En todas sus letras. Aquí está su presentadora, Miosotis Coto, junto con Gredel Ríos, y tenemos unos invitados en el día de hoy para un tema muy que creo que es muy atinado con la ocasión, que es la inclusión en las festividades. Tenemos aquí a Jorge Soribán, psicólogo organizacional, a Mirka León, experto en lo que es diversidad, y a Edwin Díaz, intérprete de lenguaje de señas. Buenos días todos. Buenos Buenos días, días. buenos días. Buenos días. Mm, Bueno, pues Greder y yo los invitamos aquí en este espacio en el día de hoy porque nosotros estamos trabajando lo que son diferentes temas, por eso el programa se llama De la A a la Z, porque queremos tratar muchos temas y cada tema que traemos, de alguna manera, lo conectamos con la psicología organizacional de Alfred Adler, especialmente con el concepto de las tareas de la vida, que él mencionaba que la vida tenía tres áreas, tres tareas que todos teníamos que enfrentar, que era la vida social, la vida de trabajo laboral y lo que es también la vida íntima. Entonces, pensando, ¿verdad? Cómo traer un tema que podía acercarnos a lo que son las festividades que están por comenzar esta semana. Dijimos, caramba, eh, ¿cómo es ese proceso de inclusión? ¿Cómo incluimos a las personas con diversidad funcional, a nuestros familiares y amigos en lo que es las festividades en las áreas de la vida? En la parte íntima, pues es más fácil porque, bueno, si tú tienes una pareja de alguna manera, uno ya hace unos acomodos de manera automática con la pareja de uno, ¿verdad? Pero en la parte laboral y en la parte social, ¿cómo hacemos esos acomodos? Si no los hacemos, ¿qué efecto tiene en las personas que nosotros invitamos a nuestras actividades y cómo eso incluso repercute después de las festividades, cómo eso tiene, ¿verdad?, un efecto ya sea positivo o negativo en esas relaciones que desarrollamos con las personas de diversidad funcional alrededor de nosotros? Entonces, para comenzar, vamos a empezar en la parte laboral, porque esa es el área de expertise por las que los seleccionamos a ustedes. Este, ¿Cómo en el área laboral, empezando con Jorge, desde tu experiencia como hombre ciego, en el pasado, tú has visto que no se ha logrado ese cometido de tú conectar o esa inclusión en lo que son las festividades? Sí, nítido. Yo, primero que todo, gracias, Miazotti, gracias, Edwin, por invitarme. Y es un placer compartir aquí con un ser tan querido como Amilcar, que lo admiro un montón. Eh, en el tema de retos de la persona ciega en el ambiente laboral, y esto yo creo que con lo que yo voy a abundar, tiene más que ver con cualquier tipo de impedimento. Yo considero que el denominador común, la llave para tú lograr diversidad y accesibilidad a todo tipo de eventos, es la comunicación. Tú mencionaste que nos íbamos a enfocar en la parte del trabajo y creo que también en la parte social, ¿verdad? Pero también mencionaste que una de las cosas principales con la intimidad, con las relaciones íntimas, es que nosotros logramos eso, ¿no? Logramos tener esa comunicación ya y formar esa empatía para que los acomodos vengan de manera natural. Porque llega el momento en que tú llegas yo lo llamo complicidad, porque ya tú conoces lo que esa persona necesita porque te lo comunicó. Pues yo en lugar de ser víctima, soy responsable. Y siempre he aprendido que la mejor forma para yo garantizar a como razonable, para yo garantizar ser incluido, es tomar mi sombrero de líder y comunicar lo que yo necesito. Esto desde la perspectiva de la persona con diversidad funcional tiene que tener esa responsabilidad de comunicar lo que se necesita y de ser claro en qué se necesita para que entonces se pueda hacer realidad. Claro está, contamos con diferentes tipos de obstáculos a veces de comunicación, pero eso se tiene que lidiar, pero tiene que comenzar por ahí, por la comunicación. Si yo como persona con diversidad funcional inicio la comunicación diciendo, mira, tenemos esta fiesta de Navidad y yo como persona ciega, pues voy a necesitar este tipo de acomodo. Acuérdate que yo no veo bien que no tenga objetos colgando del techo. Ese tipo de aclaraciones se tiene que dar, pero la comunicación tiene que salir desde la persona, porque
a pesar de que la persona que te vaya a invitar o el que esté organizando a lo mejor no tenga la conciencia de cómo tratar a las personas con impedimentos o con diversidad funcional, pues va a tener una mejor guía si tú te pones el sombrero de líder, ejerces comunicación y eres claro con lo que en realidad son las expectativas. Eh, Vamos a cambiar los roles. Si yo soy el que está organizando, lo menos que yo debo hacer es verificar si yo tengo una persona con cualquier tipo de diversidad funcional, ¿cómo yo puedo hacer ese ambiente más acorde para esa persona? Tú misma mencionaste antes de comenzar con la entrevista, si yo estoy esperando personas sordas en mi fiesta, pues yo no puedo pretender eh, aislarlo de X o Y manera. Yo tengo que tener consciente de que si hay personas sordas, pues por lo menos tengo que ofrecer algún tipo de alternativa de comunicación, un intérprete o alguien que pueda comunicarse para que sea integrado en la festividad. Eh, pero de nuevo, esa persona, yo pongo la responsabilidad en la persona con diversidad funcional, porque hay un montón de maneras de tú querer ayudar y no ayudar porque no sabes cómo hacerlo. Pero ahí la responsabilidad está en la persona con diversidad funcional, tener una comunicación clara. No sé si con eso te pueden tener una idea de lo que... Quiero agregar eh, algo antes de dejar a Edwin y pasar a Milcar. ok, Que hay ocasiones donde cuando se organiza una actividad, los invitados no tienen nada de control en lo que va a suceder. Entonces, te voy a recordar algo que nosotros vivimos hace como 9 años atrás, 10 maybe, que a nosotros nos invitaron todos con el campamento de jóvenes con diversidad funcional a la Fortaleza o al Capitolio. No tengo no estaba muy segura de a dónde fue que nos invitaron, pero nos invitaron allá con el campamento y ellos se les olvidó que nosotros éramos un campamento con jóvenes de diversidad funcional. Y para empezar, nos ubicaron en un sitio donde los chicos con silla de ruedas no podían subir. Yo no sé si tú te acuerdas de ese escándalo. sí, Entonces hubo que salir corriendo y a los jóvenes hubo que cargarlos. O sea, la actividad de por sí comenzó ya en un tono disruptivo porque los jóvenes, o sea, la silla de ruedas representa para el joven con reto de movilidad sus piernas. Entonces ya empezamos la actividad bajándolos de las sillas de ruedas, teniéndolos que cargar las sillas de ruedas en la parte de atrás de una pickup, que eso también fue un evento traumático, ese proceso de cómo trasladaron las sillas de ruedas, etcétera. Entonces, si tú te acuerdas de eso. no hay manera de olvidarme de eso, nosotros. Entonces, eso fue algo que nosotros no teníamos control porque nosotros fuimos invitados a esa actividad. Estoy de acuerdo contigo que el rol de la persona con diversidad funcional tiene que ser uno bien activo. Y tal vez ahí nosotros pecamos de pensar que en el otro lado estaba ese chip de pensar, este campamento que viene preparado y hay que, y No, no lo estaban. O sea, que no, tal vez nosotros ahí debimos haber sido más proactivos de llamar, insistir. Acuérdate que tenemos jóvenes que vienen con sillas de ruedas, tenemos jóvenes ciegos, porque eso es otra cosa, por donde teníamos que caminar era peligroso para los jóvenes ciegos. correcto. ¿Recuerdas? Pero se hizo. O sea, yo recuerdo muy bien ese evento con mucha tristeza porque estamos hablando, y fue en la Fortaleza, En la Minnesota. fortaleza, La correcto. fortaleza en Ahí Fue, Puerto fue. la- Rico, fue, el Ajá. acce- fue el acceso a la Fortaleza y te puedo garantizar, Minnesota, que la comunicación de nosotros estuvo impecable porque nosotros teníamos una coordinadora del foro, Deborah Donger, que se enfocó en enviarle suficiente comunicación de antemano a ellos de todos los acomodos que eran necesarios para poner en el acceso. Segundo, en esa actividad hubo negligencia, te puedo hablar claro, porque no era la primera vez que nosotros hacíamos este evento y nunca habíamos tenido esa experiencia en el pasado. Edwin llegó a participar de esa actividad en años anteriores y nunca nosotros pasamos por eso. ¿Sabes? Que ahí en la parte de, de, De logística interna. planificación. de logística, sí hubo. La comunicación, sí hubo. Y de hecho, nosotros hicimos una manifestación después de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque era necesario llamar la atención de la población en general acerca de cómo un evento como ese, en uno de los lugares más eh, Emblemático.
emblemáticos de Puerto Rico, tú no vas a tener una conciencia de cómo tratar y cómo recibir a tu población de diversidad funcional, lo cual nosotros fuimos activos, no tan solo en el evento, comunicando de manera, de lo que nos sentíamos, pero sí quiero hacer la aclaración de que sí ellos estaban claros de los acomodos que se estaban pidiendo por comunicaciones de meses anteriores a que llegara el evento. Eh, Como te dije, la iniciativa tiene que estar, la comunicación tiene que estar. Nunca va a haber una garantía, pero todo está en cómo tú reacciones y cómo se aprenda de esa intervención. Amílcar, Creo yo creo que tú quieres decir algo. Antes de que creo que es un buen ejemplo lo que estás diciendo porque por eso estamos aquí, porque a veces aún cuando ya llevamos años, hay experiencia y demás, se sigue fracasando en poder hacer inclusivos los espacios y los compartir sociales para las personas con diversidad funcional. Amílcar, ¿ibas a comentar algo? No, no, en primer lugar, ¿verdad? Buenos días a todos. Siempre, ¿verdad? Agradecido por la invitación. Ver un abrazo, ¿verdad, Jorge? Eh, que yo entiendo que debemos primero que nada tener claro que no en todo momento vamos a poder ser inclusivos, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, quizás por la misma diversidad. Y un momento dado que vamos a ser integrados, ¿sabes? Y ahí es que mirar de esas dos perspectivas, ¿verdad? Que hay ocasiones, pues no vamos a poder. Ahora, si nos vamos a la parte de lo que es laboral, ¿verdad? Que es, entiendo que, ¿verdad? Que fue la introducción que diste. Tenemos, ¿verdad? Que en el caso mío yo podría decir que en una festividad se va a dar el reflejo de lo que va a ser en una norma. Si vamos a hablar ahora mismo de las festividades navideñas, pues el comportamiento de un año va a ser el reflejo de esa festividad navideña en ese aspecto laboral, que no va a ser muy lejos de lo cotidiano, del día a día laboralmente. Así que realmente, a mi juicio, muchos de los organizadores, o por no decir, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Dejando siempre un margen de alguna excepción que no lo he encontrado, pues no tienen o no entienden o no quieren entender que tenemos que hacer aquellas festividades basado en un diseño universal para poder alcanzar el mayor número de personas, no solamente a las personas con diversidad funcional, pero tenemos que atender la parte de los niños, la parte de las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Así que si nosotros organizáramos un evento mirando de todo ese tipo de población, yo creo que sería una actividad bastante exitosa. Realmente yo comparo en las festividades y ocurre mucho inclusive hasta en los ambientes familiares, que la conciencia no existe. Así que imagínese yo en una actividad laboral, una festividad navideña, pasa lo mismo, pues entonces yo me voy a calentar una silla el resto de la actividad. Puede ser que alguien se apiade de mí en el camino, porque a la hora de repartir la comida todo el mundo se levanta. Entonces yo me quedo sentado en la mesa, ¿verdad? Si es que no lo anunciaron por algún micrófono o algo, pero si no lo anuncian, pues yo estoy ahí. De momento pasa alguien, ¿te quiere comer algo? Pues, si usted quiere traerlo, pues está bien, no hay ningún problema. Así que pasamos completamente desapercibidos o nos convertimos totalmente invisibilizados. No solo, o sea, como persona, como impedimento, quedas completamente invisibilizado. Y se ve también en el comportamiento, no en la única parte de la organización, sino en el comportamiento de los invitados también. Porque todo eso tiene que ver, o sea, no hay como una conciencia de que alrededor mío hay diferentes personas con diferentes necesidades y eso pues lo pasamos por alto. Así que ese reflejo, pues no solamente quizá como organización uno procuraría tener como esa experiencia que ustedes tuvieron en Fortaleza, tener la menor barreras, pero claro, a veces nos enfocamos en las barreras, pero sí, barreras físicas, hay barreras de comunicación, hay barreras de diferentes cosas. Y eso es en la parte laboral. Si me voy a un evento público, vamos a poner un encendido navideño en un municipio, ¿verdad? Pues que logren entender de ese servicio de intérprete para la población sorda es un logro. Pero si lo tienen, pues tú dices, perfecto, ellos están cumpliendo, tienen ese servicio de intérprete, pero yo voy allí
Entonces, si yo no llevo a alguien, yo no tengo el beneficio de conocer de que está iluminado, cómo está iluminado. Hay una pantalla bien bonita, pero ¿qué es lo que se proyecta? ¿Cuál es el mensaje que se quiere enviar? Pero como yo tengo el intérprete, ya yo cumplí con esa parte. Pero hay otra parte que es el aspecto visual. Y ese aspecto visual, pues entonces yo no tengo el beneficio de poder conocerlo. Así que no solamente es la comunicación hablada, sino es que nosotros podamos tener esa información para poder llegar no solamente al sordo, sino poder llegar a la persona ciega, que la persona con problemas de movilidad pueda dispersarse en el área. O sea, es que mirar cada una de las necesidades y conforme a eso, hacer un brainstorming y buscar la manera, claro, como le dije en la introducción, no vamos a poder ser en un momento dado 100% inclusivos, pero al menos yo aspiro a que podamos ser integrados. Yo añadiendo a eso, yo creo que es importante de recordar que ADA, el American with Disabilities Act, para aquellos que nos están viendo desde otros países, es una ley federal que tiene mucho poder, una ley que tiene dientes. Ya no solamente es una ley que te regaña y te dice, mira, no estás cumpliendo con esto, sino de que si no cumples te multan. Así que te toca el bolsillo. Es bien importante esto. Eh, y ya cumplió 34 años esa ley. Y es bien importante de eso y ver, hacer una introspección de 34 años atrás, cómo estábamos y en el 2024, cómo estamos. Así que esa radiografía tenemos que hacerla nosotros como individuos, como instituciones alrededor de todo Puerto Rico y más allá, porque ya esto es un asunto hasta global. Quiere decir entonces que cuando en aquel momento hablábamos de accesibilidad, que era el boom del momento, hoy tenemos que decir, ya la palabra accesibilidad pasó a otro plano y ahora es inclusión, como lo mismo que está diciendo Amílcar, ¿verdad? Cómo nosotros hacemos que el ambiente, que tú sientas que eres parte de ese ambiente, no que están haciendo algo para demostrarte a ti parte del asunto, o cómo lo están organizando. Y esto me acuerda en las escuelas, yo que estudié en escuela pública y creo que todos los que estamos aquí también, la mayoría, si no todos, cuando venía el superintendente de escuelas a ir a tu escuela a reunirse, tú te dabas cuenta, a ti no te llegó nunca el memo, pero tú te dabas cuenta como estudiante de que venía el superintendente pronto porque empezaban a pintar, porque los maestros no faltaban, y tú notabas que algo sucedía y es prácticamente lo que dice Amilcar, ¿verdad? De que tenemos que comportarnos siempre así, no para el momento, sino de que esto sea algo que la cultura, que sea parte de la cultura organizacional. Y como dice Nancy Álvarez, una famosa comentarista de televisión, que cuando tú te casas con el paquete completo, ¿verdad? Tú no solamente te casas con unas partes, sino te casas con los familiares de tu pareja y con tu pareja. Y con eso en mente, pues tenemos que pensar en eso, en que vamos a hacer las cosas como algo normal, como un lunes normal, no como para una festividad de fin de semana. Agregando a lo que dice Amilcar, me gustó mucho lo que él menciona de que como ha sido el año, así es la actividad a fin de año, porque no lo había pensado así, pero tiene mucho sentido. O sea, una organización que ha tenido un año muy, 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 muy duro, a lo mejor a fin de año, cuando llegue su actividad de Navidad o lo que sea, o de fin de año, a lo mejor no tenga el mismo ánimo o el mismo cuidado para desarrollar esa actividad como lo ha tenido en años anteriores. Y aquí de nuevo, como dice Jorge, tal vez es una buena idea que las personas con diversidad funcional, asumiendo su poder, vaya y diga, hace falta algo con esto que se va a organizar, que se necesita, tomaron en consideración estas cosas. O sea, de forma diplomática ofrecer sobre todo esa colaboración en vez de solamente esperar que sucedan a veces las cosas, porque como dice Jorge, a veces hay cosas que se logran y hay cosas que no se logran. Pero, y aquí, perdona que te interrumpa, pero aquí va a chocar también este otro asunto cultural nuestro de Puerto Rico, donde de la expresión que dice que te dan pon y quieres guiar, o sea que está sin transportación, alguien te quiere brindar transportación y tú quieres también tomar el volante, o sea, y hay mucha gente pensaría eso de que, ay, virgen, yo decir que me hagan tal cosa si me están invitando a esta fiesta. Así que esto es otro asunto, un choque cultural también para nosotros. En los trabajos, y sigo ahora con Grede, en los trabajos sucede que hacen comités para organizar una actividad. Entonces, pues sería bueno, ¿verdad? Que entonces uno diga, pues mira, quiero ser parte de este comité para hacer esta actividad, o tengo unas sugerencias que puedo dar, o de alguna manera, o sea, Ese es el liderato.
ese es el liderato que se necesita, esa es la iniciativa, eso es Eh, eh, básicamente lo que está tratando de Exacto, o transmitir. sea, porque es ¿cómo se dice eso? Siempre hay que seguir tratando de alguna manera de endulzar la cosa para que se siga moviendo. Eso es bien importante. Dime, Gredel, ¿qué ibas a comentar? Perdóname un momentito, pero aquí el punto importante, ¿verdad? Si yo me traslado a lo que es mi escenario, dentro de mi función está trabajar o apoyar a ese departamento para que ya sea lo que vaya a hacer, vamos a hablar de un evento, sea lo más inclusivo, como te dije, integrado. Pero si no me da la participación, a pesar de que estoy en funciones para ejercer y asesorar, pues nos convertimos en el mismo resultado y a eso le sumamos algo que de lo que comentó Edwin, también tenemos que mirar las realidades. Si nos vamos a nivel de Puerto Rico, donde hoy en día la población en un país que se está quedando envejecido, automáticamente, aún con más razón, vamos a quitar la venda de la persona con diversidad funcional, tienes una población totalmente mayor, por ende, por la edad, tienes que hacer unos ajustes. Y esos ajustes, pues nosotros los vamos a beneficiar, pero ni eso. Nos preparamos y miramos, porque esto es algo que se estaba hablando hace 15, 20 años atrás, que en este momento iba a pasar, llegó y ahora tenemos este asunto encima y pues, ¿qué hacemos ahora? Pero tuviste 15 años, 20 años que se estaba hablando, te pudiste proyectar, te pudiste planificar. Así que es bien difícil, ¿verdad? Trabajar o romper esas barreras, como yo digo, que son de actitudes completamente. A veces no es de conocimiento, es de actitudes, porque el conocimiento, hoy en día tenemos acceso al Internet, que no lo teníamos hace unos años atrás, así que hoy por poco, mucho o menos, alguien tiene un aparato tecnológico en la mano y es cuestión de buscar información y poder instruirse y poder entonces poder hacer lo mejor de sí. Sí, en eso tienes razón también. Esa preparación es bien importante. Gredel, ¿qué ibas a mencionar? Creo que Amílcar, Jorge y Edwin los resumieron perfectamente, ¿verdad? Esos aspectos definitivamente, como estaba diciendo Amílcar recientemente, donde es más ese proceso de seguir abogando. Obviamente puedo entender, como decía Edwin anteriormente, eso entra más en ese que tú coges PON, ¿verdad? Te dan PON y tú quieres manejar, diríamos desde una perspectiva adleriana, es ese proceso más de la conexión. ¿Y cómo surge ese proceso de desconexión? Y esto lo vemos mucho en los escenarios laborales. Puedo hablar desde esa perspectiva como consejera para sordos, trabajando con adultos sordos, niños sordos, donde el empleado sordo es el que quiere hacer la fiesta, y hablamos en el caso de los sordos, lo del Dinner Table Syndrome. Quieren hacer una fiesta para Navidad o para Acción de Gracia, especialmente esta semana, este tiempo de festividades, donde quieren asegurarse que los estudiantes, que los niños tengan esos espacios donde, como creo que fue Jorge que anteriormente mencionó, donde a veces las familias no se ajustan sabiendo ya las necesidades de ese individuo como tal, ellos mismos no hacen esos ajustes. No hay ese proceso de conexión, ¿verdad? Dentro de la comunidad sorda, esto le llamamos lo que es el Dinner Table Syndrome. Para los que no saben, el Dinner Table Syndrome, estamos todos en una fiesta y lo que mencionábamos anteriormente, lo más probable no hay un intérprete. Lo más probable, las personas que están alrededor de esa mesa compartiendo no saben el lenguaje de señas. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, pues si no sabes el lenguaje de señas, mira, hoy día hay, como decía Mirka, hoy día hay tantas maneras, mira, pues sácate Google, búscate una foto, dile de lo que estás comiendo, aunque no sepas la seña, lo más probable esa persona te puede enseñar la seña, hazlo parte del proceso. Yo creo que fue Mirka que anteriormente mencionó donde cuando están dando la comida, tú eres el último que te dicen, ¿quieres comida? Eso mismo le pasa al sordo. Empiezan todos los familiares a comer y después o le llevan el plato, que siempre yo digo que dependiendo de la circunstancia, a veces eso se ve como los perritos, mira, te doy el plato luego que ya todo el mundo ha comido. Es una manera de, te impongo de que te tienes que comer esto. Yo ni te pregunté qué era de lo que había en la mesa, ni te di la opción de tú elegir. Y entonces luego, en estos procesos donde la persona sigue creciendo, empiezan a caer dentro de esas categorías donde, ay, este sueldo depende mucho de mí o este sueldo no sabe tomar decisiones. Miosotti, yo creo que tú y yo en esa parte donde, yo creo, ya sé, ya veo que todo el mundo se está riendo. Aquí es donde entra esa parte, como diría, desde la disciplina positiva. ¿Cómo contribuiste en el proceso
para incluir a ese menor. Obviamente no estamos esperando que un niño de elemental te diga, vas a coordinar la fiesta, pero lo hiciste parte del proceso. Le dijiste, oye, mira esta mesa, ¿te sientes cómodo? ¿Tú crees que la manera en que tenemos la mesa es una manera cómoda para que puedas hablar con tus compañeros, enseña, puedas ver, ¿verdad? Si estás en un escenario de escuela, puedas ver dónde están los intérpretes. No, muchas veces no. ¿Qué hacemos? Y, ¿verdad? Y esto son espacios donde el viernes pasado tuvimos una actividad y esto fueron logísticas que dialogamos con el personal. Yo le dije, estamos haciendo una actividad para niños de elemental, de pre-kinder a 5º grado. Antes que nada, vamos a reunirnos con el personal, que son los maestros sordos, y que cada maestro le pregunte a su estudiante qué es cómo quieres contribuir a la fiesta. ¿Qué tú entiendes que es importante? Ya desde el espacio, desde la decoración, desde el espacio de cómo vamos a unirnos para asegurar de que ese espacio se dé. Esto yo creo que aquí Edwin puede contribuir un poquito a esto. Sí, y lo voy a hacer. Donde, ¿verdad? En el caso de Jorge y Amilca, ¿verdad? El hecho de que ustedes no sepan señas, pero yo sé que ustedes han estado mucho con la comunidad sorda, surge bastante. El viernes, como le comenté, el viernes que fui invitada a esta fiesta donde no se iba a hacer la fiesta, porque se hizo en noviembre y hubo el aspecto del Dinner Table Syndrome que surgió, donde habían intérpretes, y aquí es donde entra otra logística, habían intérpretes, había maestros sordos, había personal sordo y todos los estudiantes son sordos. La persona que hace la fiesta es un profesional sordo. Invita a toda la población y a la comunidad. ¿Y qué sucedió en la fiesta? Miosotis y Edwin no me contesten porque ya yo sé que más o menos ustedes están pensando todo lo que Sí. ocurrió. Los intérpretes comenzaron a hablar y no a hacer señas. Ujú. Así mismo. ¿Qué sucede? En ocasiones, la persona que hizo la fiesta, que invitó a todo el mundo, le indicó en privado, muy discreto, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos aquí por categorías, ¿verdad? Donde le dice, recuerda, yo sé que eres oyente, no puedo cambiar tu naturalidad, porque pues, ¿sabes? Cuando ves a otro oyente, automáticamente, ay, vi a este intérprete, lo conozco tanto tiempo. Mira, eso puede suceder. Yo sé que no le estás haciendo con ninguna mala intención o con ese proceso de opresión o audismo, pero vamos a esa conciencia de que yo estoy en un espacio, estoy en mi rol como profesional aquí, tengo que ser consciente de que tengo que hacer voz y seña. Y si pasa en esos espacios, mira, dile a tu compañero, oye, ¿sabes qué? Si tú ves que cuando te estoy hablando dejo de hacer las señas, por favor recuérdamelo. Con naturalidad. Pero ahí entran también estos espacios donde en ocasiones nosotros cuando tenemos la oportunidad de formar parte de estos espacios, queremos tomar y hacernos ver de que nosotros sabemos todo y nosotros sabemos lo que es la definición de accesibilidad y por el hecho de que yo estoy con el sordo, yo sé señas, pues ya yo sé más de la cultura del sordo. Yo creo que Jorge y Amilca podrían hablar más dentro de, ¿verdad? Jorge como ciego y Amilca también podría abundar más en eso, pero esto tiende a suceder, donde estos espacios hay que entonces uno, desde el ámbito profesional, como uno va preparando de anterioridad y recordar. Y se hicieron ajustes para la fiesta del viernes que no la querían hacer. Yo le dije, no, hay que hacerla. Es cuestión de cómo vamos a abogar, cómo vamos a comunicarnos, a reestructurar. Eso no va a dejar no es que vamos a minimizar lo que sentiste, no, lo validamos, pero tenemos que resolver porque este va a ser el ámbito donde siempre estos estudiantes, donde siempre nos vamos a encontrar en estos espacios. Yo sé que hablábamos anteriormente, Jorge, cuando estamos en el aeropuerto no sucede, no va a haber un intérprete ahí, donde como tú quieres montarte en el avión, tú quieres disfrutar, pero tienes que abogar por ese proceso donde tú puedes comunicar y dejar y mantener siempre de que hay una ley, como decía Edwin, ¿sabe? El ADA, esto es lo que indica, cómo vamos a resolver y cómo voy a lograr lo que yo quiero, pero siempre manteniendo ese espacio donde siempre voy a abogar. Y no me voy a quitar y no voy a entonces excluirme.
Y entonces eso era lo que quería mencionar. Edwin, creo que ibas a brincar a decir algo Si ahorita. me permite un momentito, quiero compartir una anécdota que yo creo que ejemplifica un poco lo que la compañera ha ido explicando. Eh, en mi casa una vez se organizó, y yo no le llamo fiesta, vamos a llamarlo un compartir familiar. Había una mesa de dominó, estaban jugando dominó, habían, ¿verdad?, 4 personas, yo estoy, ¿verdad?, en la periferia, y una de las personas tiene que retirar. Todo el mundo estaba buscando quién sustituía a esa persona. Y miraban para el lado, y miraban para el lado. Entonces yo allí sentado, y yo en mi mente decía, nadie sabe a quién se le ocurre llamarme a mí. Pero nadie me veía a mí como una alternativa para yo poder reemplazar a esa persona que se tenía que ir para jugar dominó. Así que como no le costó otro remedio, yo le digo, yo lo puedo sustituir. Yo creo que eso a las 3 personas le cayó como si hubiese sido un estruendo. Porque van a decir, ¿cómo es posible ahora sí que una persona siga se va a sentar aquí a jugar dominó? ¿En serio? Sí, vamos a jugar dominó. Entonces, yo tengo que forzar ese ambiente de integrarme o ser inclusivo, lo tengo que forzar. Yo me sentí allí. Lo primero que le dije, ahora aquí la regla la voy a poner yo. Entonces me dijeron, ¿cómo que la regla la voy a poner yo? Esto es un juego cantado. ¿Viste? Le dan Ah, point es que ahí. esto es un juego de mudo. Pues lamentablemente aquí no hay mudo. Aquí esto es un juego cantado. Número 1. Ah, pero ¿cómo tú vas a hacer? Yo me encargo de la ficha. Yo no busqué fichas en Braille. Yo lo que hice fue la misma ficha que están usando ellos, las que voy a usar yo. O sea, yo no me ajusté, o sea, ellos no se tuvieron que ajustar a mí. Yo me ajusté a ellos. Así que cuando ellos empezaron, a que yo empecé a tirar la ficha, créeme que de ahí para adelante, hice un cambio totalmente en ese tipo de personas. De más está decirte que una vez en otra actividad, yo fui con mi hijo y había un torneo de dominó y me dijo, vamos a jugar. Yo no. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende esta parte de que al yo estar ahí ciego tiene que ser cantado. No lo entienden. Así que él se fue de presentado, se inscribió. Cuando por micrófono nos llaman para la mesa, yo por poco lo quería achichonar. Así que me siento a jugar domino y comienzo el roce con la otra pareja, porque era mi hijo y yo contra la otra pareja. Que aquí no se puede hablar. Pero es que si yo no hablo, no me hablan, yo no entiendo, y entonces sabes lo que hay en la mesa, lo que está pasando. Y más si me cuando iban perdiendo, ¿no? Modestia aparte. Así que, pero es algo que pasa todos los días y en ese ambiente laboral tú tienes que forzar, porque fíjate que a ella buscó la manera de escuchar a todos y conforme a esa información ajustar el evento. No. Aquí esto es como la comida. Yo no te voy a preguntar qué tú quieres comer. Yo imagino que mi y le dice a Eden, mira, yo cocino ahí arroz, como así basado en casa. Hay arroz, habichuela y pollo. Si tú lo quieres comer bien, si no, pues mira, la puerta está por ahí al frente y va a la fonda. Eso es a mi papá en casa. Así que más o menos en las actividades pasa lo mismo. Esto es lo que hay, esta es la manera que yo lo voy a hacer. Tú te integras conmigo, yo no me voy a integrar a ti. Edwin. Yo viví eso, yo como coda, ¿verdad? Como hijo de padre sordo, lo viví y recuerdo como hoy estar en ese balcón de casa de mi abuela por parte de papá y ver a todos mis tíos varones, porque las muchachas estaban en la cocina, a los varones en el balcón, alardeando, haciendo su momento filosófico de quién sabía qué más de cosas del mundo. Y recuerdo como hoy ver la cara de mi papá en la esquina, sentado, tratando de entender qué era lo que sucedía, porque para él era un lenguaje muy elevado. O sea, a pesar de que mi papá podía coger algunas cositas, yo era un niño de 6 7 8 años, con gente hablando de unas cosas que yo no podía entender muy bien, porque eran unos temas que estaban por allá arriba elevados, y yo trataba de refrasearle a mi papá lo que yo entendía. Y mi pobre papá, su aportación era una cosa que tal vez el que lo escuchaba decía, ¿de qué él está hablando? Porque no cuadraba necesariamente a nivel intelectual lo que pasaba de allá para acá con lo que pasaba de aquí para allá. Así que yo lo vi y yo sé lo que significa eso, lo que significa estar fuera de fase en un momento como ese. Y eso entonces me trae
a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que voy a zumbar ahí en la mesa. Quiere decir entonces que en muchas ocasiones, y se parece mucho a lo que dijo Greder, nosotros tenemos que ver cómo hacemos la fiesta o cómo la originamos o cuál es el centro de la fiesta, porque si no, si utilizamos la dirección incorrecta, se convierte en un fragmento de la guagua aérea donde estaban en la guagua cantando canciones de Navidad en inglés para hacer que los demás entendieran y estaba aquel señor cantando a ray de Christmas time. Entonces tú terminas traduciendo o cambiando unas cosas que cuando el gringo te mira y te dice, ¿cómo que a ray de Christmas time? O sea, porque tú quieres hacerlo accesible, pero no se amolda a lo que pasa con el resto de la población. Así que tenemos que estar en ese punto y veo ahora que está muriéndose de la risa. Vemos entonces cuánto vale, cuánto realmente, cuán importante es hacer las cosas accesibles o hacerlas que tengan sentido bajo el resto de la población que tenemos alrededor. Hay dos componentes también para mencionar, y uno de ellos es lo que dice Amílcar, todo también depende de cuán dispuestas están las personas a tu alrededor a trabajar ¿cómo se dice? Esa accesibilidad, porque tú abogas y etcétera, pero de alguna manera tampoco se puede forzar cuando tú lo empujas lo haces forzado, tampoco genera los efectos deseados, sino que lo que genera es una antipatía a invitar personas con diversidad funcional a los eventos. Eso ocurre, imagino que a ustedes al día a día, lo que son intérpretes, cuando específicamente tiene que ir en un lado visible para que él solo lo pueda ver y la persona que coordina, no, porque ahí entonces me estás opacando a la persona que yo quiero proyectar. Y eso pasa todos los días. Pero contestando, ¿verdad? A la parte de Edwin, yo lo voy a poner bien sencilla. Hay que hacer parte a la gente, a las personas, hay que hacerlo parte. Mientras tú hagas parte, yo creo que se soluciona el 99% de los asuntos. Mientras no nos hagamos parte y nosotros entendamos y actuemos según lo que entendamos, vamos a seguir teniendo los conflictos. Sí, yo recuerdo en una ocasión, y esto es algo, porque es que cuando tú no tienes la práctica, y hay personas que nunca en su vida han tenido que compartir con alguien con diversidad funcional, punto. No tienen la práctica y no tienen la experiencia. Yo recuerdo en una ocasión, de las primeras veces que fui a los eventos que organizaban los muchachos que aquí presentes que me acogieron y me fueron guiando, me sentaron al lado estaba con Edwin y estaba con Ismael, que también es ciego, y yo recuerdo yo empezar a comer y veo que Edwin empieza a narrar, me pareció bien gracioso y me quedé como que, ¿eh? Ismael, tienes la carne a las 6 de la tarde, el arroz a las 3 y no sé qué, la ensalada a las 12, a las 9, algo así. A las 5 menos cuarto. ¿De qué él habla? Entonces me tuve que detener un momento a mirar y es que es verdad, o sea, yo automáticamente me senté a comer, porque sí recuerdo que le pregunté a Ismael qué quería comer, entonces le traje la comida, pero yo me senté a comer, dije, pues ahí está, toma ya. Entonces, entonces el que Edwin haya hecho eso, en mi caso, yo dije, caray, es que es verdad, porque yo le estoy poniendo la comida al frente a Ismael, pero Ismael no sabe lo que él tiene de frente. Entonces, esos pequeños espacios, obviamente yo tengo la disposición de aprender, no todo el mundo tiene la disposición de aprender, pero ese tipo de experiencias hacen que uno entonces se vuelva un poco más consciente de cómo organizar eventos o cómo hacer actividades donde uno es más inclusive. Es decir, si tú nunca has tenido la oportunidad de compartir con personas con diversidad funcional, no vas desarrollando como esa sabiduría para ajustar tus eventos y tus actividades a las personas con diversidad funcional. ¿Vas a mencionar algo? No. Ok. Tiene que ver con el diseño universal, lo que mencionaba Amílcar.
si construimos las cosas, eventos y cosas, las construimos y las hacemos y las diseñamos pensando en el todo. Pues esto es como cuando tú tienes que hacer un reporte. Me acuerdo yo de aquellos momentos que yo hacía informes federales cuando trabajaba en OPI, cuando era director regional. Recuerdo que en un momento la forma en que colectábamos los datos no cuadraba con la forma en que se hacía el informe federal. Y entonces en un momento tuvimos que decir, pero en un momento la forma en que se recolecta tiene que ser igual que como se pone, se plasma, porque si no, nos pasaba como antes, que nos echábamos 2 semanas haciendo informes federales porque teníamos que estar picando de aquí y de allá para poder construir un formato. Y en esa organización, a veces también, yo entiendo que hay un propósito, pero yo recuerdo en el primer foro universitario, eh, recientemente yo había perdido la vista en un proceso de ajuste. Obviamente no tenemos que quedar en el hotel. Para mí, pues, era la primera vez que yo me quedaba solo fuera, dentro de mi limitación visual. Llegué de los primeros que me tocó de la habitación. Así pues que la habitación tenía en el cuarto 2 camas, pero había un sofá cama afuera. Así que yo cogí una cama. La segunda persona que llegó, que la ocupó la de al lado, sorda. Ajá. Entonces yo me sentía perdido y decía, ok, yo no veo. Entonces, Amílcar, perdona que te interrumpa porque yo sé Sí, esto es que interesante. Ajá. resulta Cuidado que con lo que digas. tú eres el esposo de Gregory. Exacto. y no, yo sé, yo lo sé. Hola, Ah, amigo. ok. No, yo lo sé. Por si acaso. No, yo estoy claro y no voy a decir nada. Tú sabes, tranquila. Hacemos otro Al podcast. contrario. Ahí fue que yo aprendí que entonces me comunico con él y ahí le puse la seña del cigarrillo, así que, pero nada, así que Nada, le envía mi recuerdo porque fue de verdad una experiencia muy bonita y aunque entendí el propósito al final, créeme que al principio ese choque de comunicación, porque yo no sé lenguaje de señas, así que yo no me puedo comunicar con él. Quizás él me podía entender a mí más de lo que yo lo podía entender a él, pero fue un reto completamente. Y aunque, como lo que quería traer el mensaje, dentro de esas organizaciones, de ese proceso de organizar el evento, a veces este tipo de cosas hay que tomar en consideración, porque se expone uno a una situación pues sumamente difícil, porque es como si yo me sentí en aquel momento, me sintiera solo en el cuarto. Tengo más personas, pero en caso que yo necesite algo, por ejemplo, qué sé yo, pues me caí, un ejemplo en el baño, ajá, pero no le puedo gritar, no me va a escuchar. O si él tiene una necesidad, pues tendrá que ir a tocarme porque de ahí en fuera y ver cómo nos manejamos. Pero créeme, fue una experiencia al final bonita, pero tiene que ver mucho, ¿verdad? En ese aspecto de inclusividad. Y una de las estrategias por las que eso ocurrió era para aumentar la comunicación entre diferentes tipos de diversidad funcional. Esa fue obviamente Eliminar la finca. Exacto, obviamente al principio va a tener reto. Y esto, ustedes todos han puesto diferentes puntos coincidiendo en la importancia de la comunicación efectiva y más que la comunicación efectiva, en el rol de liderazgo. Tú como persona con diversidad funcional tienes una pieza clave que tienes que abogar y tienes que no forzar, porque yo no diría forzar, pero cuando tú educas, cuando tú comunicas, tú generas interés y la otra persona, si en el momento en que tú explicas de una manera efectiva, se siente abierto para poder ayudar. El ejemplo que dio Milcar de lo del dominó, sentando precedentes porque en ese momento él no era opción según los que estaban sentados en la mesa, pero él puso las reglas, él comunicó, él fue el líder, él se sentó en la mesa y dijo, no, mira, considérenme porque yo puedo jugar. Ahora, van a haber ciertos cambios que tengo que hacer. ¿Qué él hizo? Él comunicó y abogó por la manera en que se podía integrar y por la manera en que podían tener inclusión en esa mesa. Y después dio pela y creo que dio hasta un chuchazo y todo eso y ganó el juego. Eso pero, alega. pero eso dice, no, yo lo creo, América le pone el dominó. Tengo las evidencias, así que tengo un tercer lugar, lo puedo demostrar. ¿Okay?
Pero a lo que yo me refiero y quiero hacer énfasis porque es bien importante es en la iniciativa y en el estar claro de que nosotros tenemos la llave para abrir esa puerta. No podemos controlar los diferentes variables, pero sí tenemos la llave para iniciar esa comunicación, para educar, para concientizar a la comunidad en general. Pero como cuando comenzamos una relación. Dijimos que en la parte de la intimidad, nosotros llegamos a un punto con esa pareja, con ese ser amado, en que ya no es necesario poner reglas o aclarar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú generas ese interés sigue creciendo y la comunicación sigue generando hasta cierto punto en que no es necesario porque es parte de la vida diaria. Es imposible nosotros pretender que la sociedad completa llegue a ese punto, porque nosotros llegamos a eso con personas que tenemos intimidad por prolongado tiempo, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el efecto, como lo que Aguirre dijo, una actividad que fue organizada por personas sordas, y aún así, siendo organizada por personas sordas, hubo cierto momento en que se tuvo que ajustar, que tuvieron que ejercer comunicación adicional y comunicación efectiva con los intérpretes para que corrigieran, porque a lo mejor lo hacemos, o sea, no es a propósito, pero es la importancia, el punto clave de la comunicación y del el ser activo en nuestro liderazgo, desde nosotros, desde nuestra perspectiva educar y comunicar lo que necesitamos para que entonces las personas generar interés y que se abran a la posibilidad de cómo nosotros podemos hacer esto inclusivo. Greder mencionó que parte de la implementación, parte de las recomendaciones que ella dio, fue que hicieran partícipes a la comunidad de las decisiones de cómo ustedes quieren que se haga la fiesta. Perfecto, porque ahí entonces tú estás atacando los dos roles, el rol de organizador y el rol de las necesidades de la persona con diversidad funcional. Entonces tienes una mejor, pero ni eso garantiza que no vayan a pasar de diferentes tipos de cosas, que se van ajustando. Como todo, comienza con mucho tipo de dificultad al principio, pero con el tiempo se va generando mucha más facilidad y entendimiento. Quiero agarrar Pero yo voy a complicar esto, lo que dijo Jorge. Lo interesante es que entonces se descansa, y como él habló de esa parte de la intimidad, pero vamos a hablar de la pareja. Se descansa en la pareja, ¿verdad? En los ajustes del evento. Es la persona, en este caso mi esposa, le toca hacer los ajustes del evento, de que me consiga la comida, de que me pueda explicar el nivel de accesibilidad para yo moverme de un punto a otro o moverme de un punto a otro. Así que se convierte la pareja, no en la pareja, se convierte completamente como si fuera un empleado tuyo para poder entonces ser integrado en el evento, ¿sabes? Que eso es otra, ¿verdad? Otra vertiente, que es lo que ocurre normalmente cuando nos hacen los ajustes necesarios. te lo voy a agarrar y lo voy a apuntar para que lo traigamos en febrero. Eso iba a decir, Neosoti, porque ya yo estoy que quiero brincar y todo. Cortar allí, ahí para cortar, lo voy a aguantar ahí para que, porque de ese tema hay mucho que mencionar. Creo que Invítenme, por favor, invítenme. Pero Amílcar, abundando a eso, yo creo que, ¿verdad? Para no dejarlo especialmente superficial, para la superficial. festividad, bien superficial, algo, ¿verdad? Y ahora voy a, cambiando rol, me tengo que añadir otro título, rol, esposa de soldo, rol, otro rol, donde nos pasó precisamente ayer una actividad de Navidad en un área muy lujosa, con restaurantes, la comunidad sorda nos invita, yo soy la única oyente, como siempre, eh, donde, ¿verdad? Eso conecto, es parte de mí ya como, ya esto sería otro podcast, como digo, debería ser lo Ya le más tengo el título, yo le tengo el Ya, título ya. Yo lo tengo ya. aquí el título, dice pariente o albacea se va a llamar. Ok, pues para el mes, para el febrero, aguántenlo ahí. donde ya, yo creo que siguiendo la misma línea que mencionaba Jorge y Amilcar, ¿cuál fue la logística de este evento? Los sordos llamaron al restaurante con anterioridad. Necesitamos una mesa para tantas personas. La quiero con anterioridad indicar de que sabemos que tenemos que reservar con una semana con anterioridad. La comunidad que va a ir es sorda. Necesitamos un mesero
no estamos pidiendo un mesero que sepa señas, pero estamos pidiendo un mesero que pueda tener la paciencia para poder escribir y tomar la orden, bueno, toda la logística más o menos de cuando uno va a un restaurante. Bueno, tuvimos todo, llegamos y los meseros empezaron, ya íbamos por 3 meseros. Ya íbamos por 3 meseros, con eso se los digo todo. Íbamos por 3 meseros, yo llego con mi esposo, con Juan, y el nene, para añadir, vestido de Santa Claus, casi nada. Nos sientan y ya nos están mirando porque ven que somos una pareja sorda y tenemos un niño. Nos sientan y en el proceso ven que yo le hablo a mi hijo, pero que yo estoy haciendo señas. Así que ellos están confundidos. Ella es sorda, ella es oyente, ¿qué es ella? Y ven que mi hijo hace señas. Así que tenemos a los meseros más confundidos. El punto es que ven que yo soy oyente y empezaron a decirme, señora, usted tiene que decirle a esa persona que no puede comer eso. Usted tiene que decirle. Y los sordos todos con sus teléfonos escribían y le decían, esto es lo que yo quiero ordenar, yo no quiero que ella haga seña, ella está en calidad de esposa, ella está en calidad de madre. Pero la persona, los meseros, llegó el manager y todos seguían insistiendo de que yo lo tenía que hacer porque a ellos no le daba la gana, porque no había otra manera, porque no tenían el tiempo de ponerse a leer todos los teléfonos de las 10 personas que habíamos allí. Ah, mira. Entonces, en este yo estaba como que, pero yo puedo interpretarle, usted sabe, yo quiero comer, tengo hambre. Y mi esposo me dice, entiendo que lo quieres hacer, pero no lo vas a hacer. Tú estás en calidad de esposa, en calidad de amiga. Habían amistades que hacían 4 años que eran la primera vez que iban a conocer a mi hijo, que ya tiene 4 años. Y corresponde ahí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, yo quiero ver a mis amistades que hacen 4 años que no veo. Es correcto que ellos busquen la manera, porque ya ellos todos le están dando la accesibilidad. Uno de ellos le dijo, búscate papel y bolígrafo y el menú yo lo puedo marcar, pero ellos se denegaban. Entonces, ese espacio de donde, que lo que quiero ir a esto con lo que decía Milka, cómo yo como esposa tengo que también respetar de que el hecho de que porque mi esposo llegamos tantos años de casado y ya yo sé la logística, ya yo sé lo que están hablando con los managers, yo tengo que respetar. Ahí entra ese proceso de también los límites, esos procesos de relaciones de que, como decía Edwin, no me voy a poner a coger pon y voy a guiar y yo esto es lo que se va a hacer. No, hay que respetar el espacio donde, ¿sabes qué? Yo estoy en calidad de esposa y de amiga y no es mi lugar de yo imponer ya porque es mi mejor amigo, yo decirle a mi mejor amigo, yo tengo que interpretar. No, no. Así Voy a agarrar eso que está diciendo Gredel con lo que dijo Amílcar y lo que dijo Jorge, y voy a hacer referencia a que Adler decía que todos tenemos 4 necesidades que son centrales, que es conectar, que es pertenecer, la independencia, que es ser capaz, contar, es que soy importante, soy significativo, y el coraje, el aliento, el ser alentado. Entonces, la que Jorge menciona mucho, que es conectar, comunicarse, etcétera. De todas las 4, esa es la principal y le da cabida a las otras 3, porque tiene que ver con la pertenencia. La necesidad universal de todo ser humano es pertenecer. Y sí, y todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos tiene como meta final pertenecer. O sea, sí hay 2 lados. Está el lado útil de la vida y el lado inútil. En el lado útil es todo lo que Jorge menciona. Comunícate, empodérate, hazte presente, ponte de voluntario. Todas esas son formas útiles. Muchas veces ante el desaliento la gente cae en lados inútiles. Y en el lado inútil hay varias cosas, como que lo que hago es protestar, criticar, sabotear, etcétera. Es inútil, pero sigue siendo una forma en la que la persona te está diciendo, yo quiero pertenecer. Sigue siendo lo mismo, la persona a través del comportamiento, de forma útil o inútil, una y otra vez te dice, yo quiero pertenecer. Esa actividad que tuvo ayer Gretel que menciona, tuve las 4 C ahí, porque por ejemplo, los sordos querían comunicarse, querían pertenecer, a eso es que se juntan, quieren hacer esto, quieren pertenecer también con la comunidad oyente porque están tratando de acomodarse a la necesidad que tiene el oyente, porque al ser todos ellos sordos, la necesidad la tiene el oyente, no la tiene el sordo, de comunicarse para poder
hacerle el trabajo del oyente más fácil. Eso es lo primero. Segundo, quieren ser capaces porque dicen, yo quiero ordenar, yo no quiero que venga Greder a ordenar, yo quiero ordenar. Entonces quieren contar y ser significativos porque dicen, mi opinión cuenta. ¿Por qué me quieres traer a alguien que decida por mí? Y buscando de alguna manera lograr ese coraje y ese aliento, porque están diciendo, yo quiero intentar y sé que yo tengo todo lo que necesito para enfrentarme a esta situación que tengo de frente. A lo mejor una persona que está desalentada dice, me paro y me voy del restaurante. Está diciendo en ese momento el nivel de aliento que tenía ese grupo como para quedarse y hacerle frente a la situación y seguir intentando, ¿no? No es obstinado, no, quiero ser parte del mundo. Y por eso es que me estoy quedando y estoy dando aquí un poquito, batallando un poco, pero sé porque tengo el aliento suficiente para seguir intentando. Al final, eso es lo que todos nosotros queremos. Todos tenemos esas 4 necesidades y nosotros podemos contribuir a que cuando una persona venga a mi espacio, de alguna manera yo le pueda nutrir un poco de esas 4 necesidades. En el caso de Amílcar, y con esto voy a ir resumiendo, Amílcar, Amílcar dio espacio a que le dijeran, vente a jugar con nosotros. Al él no verlo, se presenta a él buscando pertenecer también, buscando ser capaz de decir, mira, yo puedo hacer esto, y buscando ser significativo, dice, yo voy a poner las reglas del juego porque lo que yo tengo para ofrecer cuenta. Y talentado suficiente como para seguir intentando, porque igual pudo haber dicho, bueno, si no me van a ver, me paro y me voy. Pero se quedó ahí y siguió intentándolo y esforzándose. O sea, al final, lo que queremos que todos pertenezcan. A lo mejor la actividad no se puede acomodar a toda la diversidad que hay. A lo mejor no hay ni los recursos ni el espacio para eso, se sabe. Pero sí podemos tratar y poner un poco de interés social y de demostrar un poco de interés a los demás, haciendo aunque sea el esfuerzo de interesarme un poco por esa persona que es diferente a mí. ¿Tú quieres mencionar algo? Sí, quería aprovechar otra vez regresando a los choques culturales, que tiene que ver también con la biculturalidad, en este caso nuestro, ¿verdad? Las personas con alguna diversidad que tienen, y sobre todo las personas sordas, que crean una cultura más la cultura del país. Y en este caso, me refiero a Puerto Rico específicamente, sin mencionar la otra cultura de los Estados Unidos continentales. Así que ahí tenemos otro asunto adicional. Pero, y nosotros como oyentes, sobre todo cuando estamos empezando en este mundo de la interpretación y de conocer a los sordos, y en mi caso, ver más sordos después de la verja para allá, porque mis primeros sordos fue mi papá, mi primo, y cuando yo empecé a ver sordos, por ejemplo, en OPI, en la oficina del procurador, que es una oficina de gobierno que regula todo este tipo de temas de personas con impedimento en Puerto Rico, ver que había una secretaria sorda en la oficina, que para mí era la primera persona profesional sorda que yo había visto en toda mi vida, porque para mí el sordo era, pues lo cercano a mí, era esta persona que le dicen el mudito, que típicamente hacía unos trabajos barriendo en algún sitio, en una funeraria o en la plaza. Ese era el concepto para mí de lo que era una cosa profesional a nivel de sordera. Y ver entonces a este otro nivel, a otra persona. O sea, y entonces esta oficina y estos lugares, ver cómo estaban tratando y yo fui parte de eso, de hacer que la cultura de los oyentes, en este caso, de la Navidad específicamente y de las festividades, hacerlo formar parte de él, cuando muchas de estas cosas, pues miren, a veces no tiene nada que ver con ellos, porque los instrumentos, para empezar, el tuki tuki, que si las canciones mismas, o sea, nuestros villancicos, que son cosas que son cuentos o son parte de nuestra cultura como oyente porque la escuchamos, porque la repetimos, porque la vimos, pero son totalmente ajenas para una persona sorda. Y está bonito el asunto de usted tratar hacerlo formar parte a esa persona de lo que está sucediendo, pero llega el momento en que debe de haber algún límite donde tú dices, mira, está bonito, está chéverito, pero esto no es lo mío. Y entonces eso nos lleva a lo que Greder hizo y hacer esta segunda versión de la actividad en la escuela, ¿verdad? Porque entonces era una versión ajustada a la realidad de ese grupo, porque una cosa es querer empujarle mi cultura a otra gente
y otra cosa es darle una muestra de lo que es mi cultura a esa otra gente. Así que también creo que lo quiero dejar con esto en su mente de pensar cuando una cosa es chévere compartirla y cuando es ya molestoso empujársela a esa otra cultura. Eso mismo. Jorge, ¿quieres decir algo, Jorge? Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por eso es que quiero hacer hincapié en la importancia de comunicar efectivamente, no es imponer, comunicar efectivamente. Con eso tú inicias el interés, porque no hay manera de que tú puedas generar cambio si tú no generas interés. Ellos tienen que entenderte, tú tienes que expresarte de una manera comunicándote efectivamente y educando, o sea, básicamente comunicación efectiva, educa, genera interés y ahí eso abre muchas puertas. De lo contrario, vamos a estar lidiando por 20 años más con un montón de barreras que no vamos, ¿sabes? No vamos a tener opción de cambiar si no comenzamos con nosotros mismos, tratando de generar el cambio entre nosotros y tener una comunicación efectiva. Eh, es lo que puedo decir. Sí, quiero también acabar mencionando la importancia de, como dice Amílcar, de acabar con las fincas, porque la comunidad con diversidad funcional, y yo sé que Jorge ha sido abogado y defensor de esta filosofía, de lo importante que es de que las personas con diversidad funcional se unan y se puedan entender entre una cierta diversidad y otra diversidad y crucen esa línea y se unan más, porque esa es la mejor manera de mostrar cuán empático se puede ser y que todos sí tenemos cabida en el mundo. Hay espacio para todos en el mundo, esa es la realidad. Pero tomando en consideración, y quiero añadir y ser el abogado del diablo ahora, y lo veamos desde el punto de vista, por ejemplo, educativo, la especialización versus la restricción. Por ejemplo, esto ha sido una batalla a nivel educativo para los sordos. Si una escuela especializada donde se comunican en lenguaje de señas es el lugar correcto versus el mainstreaming, que es la integración al resto de la población. Y ahí es donde está la raya fina entre, en unos momentos yo necesito que esa escuela sea especializada porque yo necesito compartir mis conocimientos lingüísticos y aprenderlos con una gente que habla como yo, se comunica como yo, versus el poder entonces compartir con el resto de la población con o sin diversidad funcional para efectos de ser socialmente agradable Aceptado, y aceptado. apático y tener Entiendo. empatía con ese otro con el resto de los grupos. Así que esa línea fina entre la especialización el lugar menos restrictivo es un tema que socialmente entiendo que lo debemos de también aplicar. Claro, claro. Claro, y tiene que ser un enfoque completamente de la realidad que vivimos. Y eso lo viví yo, aunque yo no nací ciego. Pero cuando yo perdí la vista ya siendo universitario, yo perdí la vista siendo universitario y regreso desde el punto de vista como persona ciega, ahí es que tú te das cuenta, porque tú dices, ok, esta es la realidad. Cuando tú vas al supermercado, esta es la realidad. Cuando yo voy a cualquier lugar de lo que cotidianamente uno tiene que hacer para sobrevivir, la realidad es distinta. No estamos en una burbuja. ¿Ves? Entonces, es como yo diría, entonces habría que dedicar un barrio, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, en cada municipio para la población sorda, el otro para los ciegos, el otro. No es así. Vivimos en un mundo integrado donde todos dependemos unos con otros, pero no trabajamos para ir eliminando esas rayas, ¿verdad? Que son las que nos permiten que uno cruce de un lado a otro, como lo dije, y Minnesota lo dijo muy bien, comenzando por nosotros mismos, como población, donde no tenemos esa comunicación entre otro tipo de diversidad, o velo por lo mío siendo egoísta con el otro, ¿sabes? Porque yo tengo mi ajuste como persona ciega, que la población solo abogue por la de ellos. A modo de ejemplo, y así mismo con los de programas de movilidad, y no es así. Así que tenemos que trabajar con eso. Por eso mucha gente a mí me ha dicho, bueno, tú has hecho más cosas por solo siendo ciego. Es que no se trata de que yo hago más siendo porque yo soy ciego y yo soy sordo. Es que tenemos que trabajar para todo, para poder tener un mundo donde todos, dentro de nuestras necesidades, podamos hacer disfrute de las cosas. Y esos son cambios sistemáticos. Y yo he sido testigo de eso. Yo siempre lo he dicho. Yo he conocido dos personas ciegas en posiciones de poder. Uno de ellos fue David Cruz.
y Amílcar en este caso, y también Ismael Figueroa, que es otro compañero también sigo, que han hecho muchísimas cosas, en proporción quizás mucho más, que personas que son sordas en la propia comunidad o que están muy atados a la comunidad sorda y han hecho desde esa otra perspectiva muchas cosas más. Así que por eso voy a abogar por ti y le voy a decir a los de los supermercados que por favor dejen que Amílcar toque los aguacates, porque es la única forma de saber si están maduros. Mira, pero antes de seguir, quiero tomarme un minuto para que sí saludemos a David Cruz, al señor David Cruz, a Wanda, a Ismael Figueroa, porque los mencionamos constantemente en nuestros videos y ellos son muy importantes en por lo menos lo que ha sido mi experiencia con las personas de diversidad funcional, porque David Cruz y su equipo fueron los que desarrollaron los campamentos y los foros Foro. para universitarios con diversidad funcional o incluso sí, Ujú. los campamentos Los y los dos. foros, los Ujú. dos. Entonces, creo que espacios como esos, que en algún momento a lo mejor se pensó que era una tontería, han tenido un impacto generacional grande, porque, o sea, de todos los que estamos aquí, excepto Greder, todos fuimos al foro de alguna manera. Yo fui a Eso es trabajar así, como eso es así. intérprete, pero fue mucho lo que eso me impactó y me llevé. Y de alguna manera, como dice Edwin, pues es ver que, o sea, no solamente yo hago por los sordos, sino que también trato de hacer por los ciegos, por las personas con problemas de movilidad, o sea, y eso se genera a través de esos espacios. Es lamentable que ya hoy no se ven esos espacios como se veían antes, porque como ustedes dicen, en términos de los sordos, que hoy menciona lo de las escuelas especializadas versus no, hay unos espacios, especialmente esa adolescencia, para que el joven vaya a ese proceso de conocerse, de identificar lo que le gusta, lo que no le gusta y sobre todo aceptarse a sí mismo como él es. Y ese espacio de los foros y de los campamentos dio esa oportunidad a las personas con impedimento de decir, esto no es, aparte de yo tener esta condición, ya sea porque la adquirí o porque nací con ella, etcétera, yo no soy alguien indefenso ante esto. O sea, yo puedo utilizar esto en mi favor de esta manera y puedo seguir cumpliendo mis metas. Soy una persona única en el mundo, como todos lo somos, y dentro de de eso de yo ser tan específico y tan diferente y tan único, me acepto y dentro de ese aceptarme soy capaz de ir y luego ayudar a otros que como yo están pasando por ese proceso ahora de aceptarse a ellos mismos también. Oye, a mí me gustaría, si nos pudiéramos mover entonces a un momento menos serio y que sea más gracioso y que tiene que ver con anécdotas, porque también es importante que que la gente que nos está viendo sepa que el tema de la diversidad funcional no tiene que ser siempre un tema serio, o sea, no tiene que estar encajonado como en el caso de las señas, que solamente hay un intérprete porque hay un huracán y siempre son temas muy serios. Tiene que haber también gracia en esto. Así que yo quiero comenzar rompiendo el hielo en esa parte, contando asuntos de anécdotas relacionados a la temporada festiva. Y me imagino que Jorge y Amílcar tendrán también lo suyo y Greder de situaciones relacionadas a sus ambientes. Así que una de las cosas que yo cuando estaba empezando en esto de la interpretación y que empecé a janguear, a compartir con otras personas sordas fuera de mi entorno, fueron las fiestas. De hecho, la primera vez que yo fui a una discoteca fue porque los sordos me llevaron a una discoteca. Yo nunca había ido a una discoteca. Imagínate qué cosa más irónica que esa. Y recuerdo que parte de las cosas que hacíamos, las maldades que hacíamos los oyentes en esas fiestas de sordos en Navidad, era que si estábamos bailando, por ejemplo, dos oyentes y teníamos parejas de sordos alrededor nuestro, nosotros seguíamos bailando aunque la música se acabó. Y eso, y eso era algo, obviamente, quizás bajo los estándares de hoy día, eso sería una cosa terrible, pero ellos se lo disfrutaban mucho cuando se daban cuenta de que le habíamos hecho una maldad, de que la música se había acabado hace rato y ellos seguían bailando. Así que, y era nuestra manera en ese momento de mostrarles a ellos que también que estábamos en las buenas y en las malas. O sea, estábamos también en los momentos graciosos que son parte de la vida diaria. Así que los dejé con esa anécdota. Jorge, ¿tú tienes una anécdota que quieras contar? Estoy pensando, pero es que no. Pues te voy a dar la ronda después. Amílcar, ¿tú Ok. tienes una anécdota que quieras contar? Bueno, de la categoría que tiene Edwin, que es muy buena, pero yo lo que puedo decirte, la más reciente que yo podría decir
y yo creo que guardamos un poquito más a un nivel de despiste, pero mira, yo cumplí años recientemente, así que mi hija, estoy hablando con mi hija por teléfono, tengo a mi esposa al lado, y mi hija le había enviado un WhatsApp a mi esposa. Mi esposa no lo había leído. Me dice a mí, comenta a la mami que le envié una foto y no me ha reaccionado. Mi esposa coge el teléfono y me dice, no, yo no he chequeado. Y abre el teléfono y ella a todo boqueta lee el mensaje, que era un mensaje privado alusivo a que me iban a cantar cumpleaños y ella a todo boqueta lo leyó. Le tumbó completamente la sorpresa a mi hija. Ella dijo, bueno, ya, como ella lo leyó, pues ya, ¿qué quiere el bizcocho? ¿Cómo lo quiere? Ya, pues ya destrozó completamente esa sorpresa que tenía. Pues eso es parte de la especialidad de la casa. Esa era, por lo menos, esa fue reciente, hace 2 semanas, es más, la semana pasada. Eso fue la semana pasada. Ah, pues feliz cumpleaños. Exacto. Gracias. ¿Hay algo de la Navidad que los afecte a ustedes dos? Y me refiero a Jorge y a Milcar desde el punto de vista de no ver o no ver bien, que son cosas que la Navidad les afecta a ustedes. Por ejemplo, algún adorno, alguna situación, alguna cosa que pasa en la Navidad que les afecta a ustedes y nadie lo considera. Por lo menos en el caso mío, yo vengo de una familia donde eran muy parranderos. Por parte de mi papá tocaba guitarra. Así que yo me creé un ambiente de festejo completamente y para mí es una época sumamente importante, la cual me emociona mucho. Eh, Tristemente, pues dentro de esa limitación visual, primero que se haya perdido esa tradición, por lo menos en Puerto Rico, de tener esa armonía en familia, de parrandear y pachanguear, eso se ha ido perdiendo. Y a eso, a los colores alusivos a la Navidad, a mí me encantaba cuando nos llevaban a las diferentes calles. Yo no sé si Edwin recuerda, porque por Santa Mónica hay una tradición de una calle cual encabezaba una de mis familiares esa casa y siempre se la decoraba y todo el mundo tenía que ir a ver ese tipo de decoración. Así que eso sí me afecta y créeme al nivel de que no me ejerce ningún tipo de motivación el yo tener que poner bombilla o decorar en algo porque yo no tengo ese beneficio de. Así que pierdo completamente el interés en ese tipo de aspectos. En mi caso, no tengo, o sea, cosas que me afecten. ah, ¿Te has golpeado con los adornos? bueno, pues, ok, pues llegamos a una. Tú sabes que a veces hay, exacto, decoraciones que pueden representar no tan solo para la persona ciega, para cualquiera. Pero el que está decorando no está consciente de eso. Y sí tengo experiencias de, qué sé yo, caminar por una acera y que la decoración que sea está invadiendo el área de la acera y acaricie mi calvita y me deje un. Ay, por lo menos yo no Pero soy el único. somos muchos los hijos de la mula, Milcar. Pero sí, eso ocurre, pero son cosas, son cosas que ocurren. No creo que eso me dañe a mí. Para mí el significado de la Navidad es mucho más que eso. O sea, es como Y que, ok. el olor sustituye lo que ya no está. Por ejemplo, en el caso de las cosas que ya ustedes no pueden ver, el olor sustituyó de alguna manera que ustedes dicen, ya es Navidad. En el caso mío, ni eso, porque yo perdí el olfato. Así que es Oh, completamente difícil, ¿verdad? Porque ni por el olor ni por la vista. Así que yo tengo que manejar lo que sería el tacto, la audición, y utilizo más la audición entonces para compensar lo demás, porque me encanta obviamente escuchar la música navideña y obviamente pues yo hago ruido porque yo respeto a los músicos. Así no me considero músico, pero por lo menos me gusta obviamente tocar conga y pues con eso pues entiendo que puedo compensar, ¿verdad? Esa necesidad en particular. Amílcar, y tú, desde lo que tú haces, y ya con esto ya después va Greder y vamos cerrando, pues quiero respetarle su tiempo. ¿Tienes experiencia, por ejemplo, con sordos, como dice Edwin, alguna anécdota que puedas contar? Porque yo sé que tú trabajas en la oficina y que tú te encargas de esa parte de la diversidad. No sé si tienes alguna experiencia, alguna anécdota
que puedas contar en tus interacciones con personas de diversidad funcional que no son de tu mismo grupo O de movilidad o de posiblemente, es que movilidad. tiene también otro contacto ahí. Claro, pero me voy a específicamente ahora, me acordé, el año pasado, en mayo, culminé un curso de lenguaje de señas en el lugar de trabajo y entonces para mí me llamó mucho la atención y aquí donde buscamos como las mismas poblaciones con diversidad buscamos identificarse con la otra y para mí me dio mucha alegría que el profesor sordo quiso enviarme de dos formas un mensaje de agradecimiento. Él se grabó en audio porque por lo menos podía verbalizar bastante bien. eh, y lo hizo en público ponerle el audio, pero no solamente eso, ese mismo mensaje me lo entregó en braille. Y para mí eso fue sumamente emocionante porque él estuvo claro que si yo respeto la forma de comunicación de él está claro que la forma de comunicación mía pues, a través de la lectura es el braille. Así que algo, ¿verdad? Que lo conservo y fue un gesto de verdad que jamás me lo esperé que eso lo fuera a hacer. Así que una experiencia muy bonita. Yo tengo una anécdota con una, o sea, no tiene que ver con Navidades, pero sí tengo una anécdota con una persona sorda y de casualidad es el esposo de Doña Greder. Lo vamos Nosotros, Está muy famoso, mi esposo está muy famoso. Sí, no, Muy no, famoso. totalmente, Muy totalmente. famoso. Juan Fumero es un ser querido y Juan Sí, Fumero fue parte del comité organizador del foro, mientras yo también fui parte de ese comité y tuvimos muchas experiencias bonitas. Pero yo recuerdo una anécdota que me llena de alegría porque nosotros estábamos terminando unos adiestramientos de preparación para llegar al foro, porque antes del foro había una parte de entrenamiento para todos los que iban a actuar como consejeros, pares y todo. Y entonces había terminado el adiestramiento, para ese momento yo estaba viviendo en Calley, pero el adiestramiento lo estábamos tomando en las oficinas centrales de la oficina del procurador en Miramar, y yo tenía ¿cómo es? Tomar transportación pública. Y yo el tiempo estaba limitado. Y entonces Fumero me dice, pero Jorge, no hay problema, yo te llevo a la estación donde está la guagua para que entonces tú no tengas que tomar el tren y tengas que... Y yo, ay, Fumero, yo te lo agradezco un montón. Bueno, pues cuando tenemos la persona sorda está guiando, está manejando, la persona ciega está en el asiento del pasajero, obviamente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me percato que cuando él está llegando a la estación donde está la guagua tenía un color amarillo pollito, eso se distinguía desde lejos. Yo vi la guagua, mi gente, arrancando, o sea, ya partiendo de la última guagua que había, y yo le trato de decir a Fumero que esa era la guagua, pero ¿qué pasa? Tú no puedes tener contacto visual. ¿Cómo va a ser la comunicación si él tiene que estar pendiente a a la carretera? Para hacerle el cuento largo corto, esos fueron qué sé yo, los 10 o 15 minutos más aterradores de mi vida con un sordo guiando como si fuera Toretto, tratando de alcanzar la guagua. Ciego, estaba asustado y tratando de tener una tercera tipo de comunicación, una persona que no te puede ver, porque yo decía, yo sé que tenemos que tener contacto visual, pero él tiene que tener sus ojos en el camino. No, eso fue a otro nivel. Ese es otro de los próximos temas, Fast and the Furious, versión silenciosa. no, Mira, mi y hay hermano, mucho, ya hay mucho ahí. Yo no, puedo no, tener un podcast más que de eso nada más. Totalmente, no, porque la verdad es totalmente. que a ellos les gusta hablar mientras van conduciendo. Yo he pasado por la misma experiencia que tú, Lo créeme. mejor es cuando uno está atrás, sentado ¿Y quieres atrás, hablarte atrás? con un bebé, tratando de lactar al bebé, está estacionado al frente y él quiere mirarte por el retrovisor, pero entonces tú tienes el bebé, estás aprendiendo a cómo manejar un bebé y lactarlo, pero él pretende que tú le hagas señas, pero entonces, háblame que yo te voy a leer los labios, pero ¿cómo me va a...? No. Siempre sabemos que, imagínate, en Miami tratando de coger una de esas Oh, claro. interesante. Así que, Jorge, cuando estabas mencionando eso, yo solamente visualizaba una vez que me tocó, unas amistades de nosotros viajaron
era carro rentado, pero obviamente pues yo siempre digo, mira, no ves a tus amistades, yo me siento atrás y que ellos se sienten al frente para que puedan aprovechar ese tiempo. Y la persona es oyente y me dice, yo no sé cómo hacer enseñas. El GPS, obviamente porque tenemos el GPS para escucharlo, en aquel tiempo cuando todavía no se podía poner al carro como tal. Me dice, el GPS dice que es la derecha, pero yo no sé cuál es esa seña. Mejor dile tú. Y yo, pues perfecto, pues dile que me mire. Automáticamente yo estoy tan acostumbrada de que, tócalo, yo lo hago. Él mira y yo le dije derecha, pero imagínate, estás manejando, se va a ver distinto y hace una izquierda. Lo demás es historia. Pero ¿por qué no me dijiste derecha? Yo dije derecha, pero yo creo que tuviste que era para que no, no para la izquierda. Entonces yo estaba explicándole, no la izquierda, es la derecha. Lo próximo fue el letrero, bienvenidos a México. Así fue, mira lo que viste el sign. Yo dije, discúlpame, yo lo que te estaba... Y eso es otro, ¿verdad? Eso es otro tema donde a veces tenemos que como que ir al grano y no no utilizar tanto vocabulario. Pues voy a hacer la mía para entonces cerrar. Esto fue en el foro. Y una de las cosas que yo me di cuenta en ese foro, porque a ese foro yo fui parte de la organizadora. Yo no estuve en el comité que estuvo Jorge, pero sí estuve en el comité de hacer las entrevistas a los sordos, para entonces escoger los sordos que iban a venir a ese foro. Y una de las cosas que noté en las primeras horas de haber llegado allí era que los sordos le tenían como terror a los ciegos. Porque, o sea, lo más que aprecia el sordo es la visión, porque no puede escuchar y esa es la manera en la que está conectado con el mundo. Y de igual manera, el ciego aprecia demasiado la audición, porque así es como conecta más con el mundo, ¿verdad? Entonces, los sordos como acá, lo más lejos que podían de los ciegos. Y de alguna manera los ciegos también lejos de los sordos, o sea, porque los sordos hacen mucho ruido cuando hablan, cuando están ahí haciendo señas, ellos siempre hacen ruido. O sea, que los ciegos sí sabían dónde estaban los sordos, pero como que cada grupo completamente lejos el uno del otro. Y según fueron pasando los días de ese foro en particular, que los sordos tuvieron un grupo aparte, ahí hicimos eso de la inclusión, Especialización especialización versus versus... inclusión, Ajá. porque los sordos necesitaban estar entre ellos, era más cómodo para los intérpretes también, o sea, era más fácil. Eh, y al final del foro, nosotros ya empezamos a ver cómo ellos se empezaron a acercar. Y llegó un punto, esta imagen la tengo bien clara, que estamos en el comedor, estamos almorzando y hay ciegos enseñándole a los sordos a usar el bastón. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Para mí eso fue como que lo logramos. O sea, a lo mejor no logramos otras cosas, pero esto de la aceptación entre ellos y la conexión y la pertenencia entre ellos se dio. Y los ciegos y los sordos tratando de enseñarle a los ciegos a hacer algunas señas. Entonces, esa es una de las anécdotas más bonitas que tengo del foro, porque creo que a veces uno dice, no, se tienen que saber la ley cuando salen de aquí, saber esto, aquello, lo otro, pero con que sean capaces de poder tener esa empatía con alguien más, ya eso es algo que uno dice, se logró, se logró. Y es una anécdota bien bonita que tengo. Así que quiero con eso cerrar y darle las gracias a ustedes por tener el tiempo de estar aquí hoy. Este, en la descripción de este video voy a colocar la información de cada una de las personas que están aquí, porque ellos son tremendos oradores y hasta si nos quieren invitar para coordinarles su actividad inclusiva, aquí estamos. Y antes de eso, a mí me gustaría llegar a unas conclusiones, unos temas Ok, finales, claro. antes de que entonces te dejarlos a ellos presentarse al final. Anoté unas palabras claves. Vamos a imaginar que es un árbol de Navidad imaginario donde le vamos a poner unos adornos de Navidad y estos adornos de Navidad, en vez de ser bolitas y guirnaldas, van a ser estas palabras. Eh, Crear comités, que fue lo que mencionó también mi socio ahorita, de que la importancia, y también de la importancia de crear comités para poder entonces que todo el mundo esté en la misma página. Diseño universal. Pensemos en las cosas más allá de un simple momento. Tenemos que hacerlos parte. O sea, que la gente tiene que sentirse que yo pertenezco a esto. Resistencia al cambio, inevitable. Pero al final, como estaba comentando ahora mismo Misotti, terminó entonces haciendo que la gente cediera y cediera de las dos partes. Llegar a unos acuerdos, como también mencionaba Amílcar,
en términos matrimoniales y de otra índole, uno tiene que llegar a unos acuerdos para entonces poder entonces de ahí en adelante partir. Autogestión. Como decía, como empezó Jorge, yo tengo también que sacar cara por mí mismo. Respetar los roles, eso lo mencionó Greder, que yo estoy aquí en carácter de esposa. Hoy no es intérprete, es en carácter de esposa. Ese es mi rol el día de hoy. Regalos modificados, como estaba mencionando Amílcar. Mire, yo creo que ya es momento de ir pensando entonces en postales en braille, en pensando en cosas como esta, en postales visuales narradas en lenguaje de señas para esta población. Árboles de Navidad que sean más pequeños para que la persona en silla de ruedas o de baja estatura pueda entonces llegar a la estrella. Y no esté decorado abajo nada más. Exacto, y que no esté solamente abajo decorado. Y pensar en general, ¿verdad? En términos de que no es el momento, sino es todos los momentos. Me parece que es una excelente forma como que de ir cerrando este episodio. Como mencioné, les vamos a poner información abajo en la descripción por si alguien quiere comunicarse con uno de nuestros panelistas del día de hoy. Y esperamos que esto sea algo que podamos hacer una vez al mes. Nosotros lo disfrutamos mucho. Ya ustedes ven. Entonces, quiero que si alguien quiere decir algo cortitito, rápido para despedirse, tienen el espacio abierto. Nada, desearle, ¿verdad? Una feliz Navidad a todos, que verdaderamente busquemos el significado de la Navidad, que es tener, ¿verdad? Ese compartir, y ese compartir que sea de una forma, como hemos traído en este tema, inclusivo, integrado, y de esa manera yo creo que ejemplificamos lo que nuestro Señor Jesucristo es el mensaje que quiere enviarnos a cada uno de nosotros. Así que les deseamos, ¿verdad? Una feliz Navidad, próspero año nuevo, y que estas festividades pues puedan ser de reflexión para nosotros ser cada día unas mejores personas. Bueno, en el caso mío, les agradezco a Greg Miosotis y a Edwin por la invitación, y me pongo a su disposición para cualquier otra participación en el futuro. Estoy bien interesado en ese San Valentín que quieres organizar, Edwin, así que cuenta conmigo para ese. Quiero Vamos a poner un traer a granito Juan. ahí. Juan, a petición Ahí hay que popular. traer a Juan. Sí, Juan, Ay, ay, ay. No, Yo para tengo mí, que participar obligatoriamente. No te excusamos ese día. Déjamelo solo. En rol de no, esposa. es un placer, y creo que es una excelente forma de educar y pasar el mensaje a la comunidad en general. Así que cuenten conmigo, para mí es siempre un placer participar. De verdad que es un honor el poder estar aquí, no solamente, ¿verdad? Como consejera, sino también, ¿verdad? Sé que estuve hoy en distintos roles también como esposa de un sordo, que es lo que me lleva aquí también. Así que en mi caso, ¿verdad? Ya yo sé que en el caso de Jorge y Amilca, pues ya están ya como adultos, pero tener este espacio para estas familias que están empezando ahora con sus niños dentro de la diversidad y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como padres, como cuidadores con nuestros niños, especialmente en esta época de Navidad, donde yo creo que Amilcar lo dijo muy bien, ¿verdad? Esa parte de cuál es el enfoque, cuál es el enfoque y qué es lo que significa la Navidad, ¿verdad? Dentro de la familia, no perder ese enfoque, pero siempre incluyendo ese proceso de inclusión y ir rompiendo esas barreras y ser yo digo, ser esa voz en este proceso como familiares y como padres para estos menores, para que eso sea así, cuando ellos sigan creciendo puedan ser personas donde no importa dónde los inviten, ellos puedan decir, sí, me invitaste a esta fiesta, perfecto, esto y esto es lo que necesito, ¿cómo puedo contribuir para seguir conectando y contar? Así que gracias nuevamente, felicidades en estas Navidades a todos. Gracias a todos. Muchas felicidades. Próspero año nuevo. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Sigamos ajustando y haciendo acomodos razonables en todas las festividades. Así que piensen en el Día de Reyes, piensen en cómo la persona sorda, la persona con problemas de movilidad, la persona ciega ve esa festividad, cuál es el reto y cuál sería entonces la posibilidad de hacer unos ajustes para que dentro de su circunstancia y dentro de su subcultura, si aplica,
pues entonces lo puedan disfrutar tanto como nosotros. O si no lo disfrutan tanto como nosotros, pues que lo disfruten a su manera. Bueno, pues ya con eso cerramos. Que tengan todos buen día. Gracias por venir. ¿Está bien? Bye. Bye bye.